El frasco, una hormiga en los oídos de los elefantes mediáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El artículo 53 del protocolo adicional a los convenios de Ginebra dice textualmente: queda prohibido como método de guerra hacer padecer hambre a la población civil. Bueno, hay que ir avisándole a la Corte Internacional de Justicia. El régimen de Israel está utilizando el hambre como un arma de guerra y un castigo colectivo para los gazatíes. Fuerzas israelíes atacaron un convoy de alimentos en Gaza. Gaza tiene tanta hambre que los palestinos están horneando con arena y paja para hacer esto. Y por supuesto que las mujeres también son afectadas por esta situación, en particular las madres. Ahora, ¿dónde estarán quienes supuestamente defendían los derechos de las mujeres? ¿De vacaciones? Y alrededor de 155.000 mujeres embarazadas y lactantes no tienen acceso a comida. Vean lo que denuncia Melanie Ward, directora ejecutiva de la organización humanitaria Ayuda Médica para los Palestinos. Why aid isn't being allowed in? Where is the aid? It's very simple. It's because the Israeli military won't let it in. We could end this starvation tomorrow very simply if they would just let us have access to people there, but it's not being allowed. Pero además hay un dato verdaderamente estremecedor. Según la ONU, 1 de cada 6 niños sufre malnutrición aguda en el norte de Gaza. Esto dijo al respecto de la propia Ward al aire y nada menos que en la CNN. This is the fastest decline in a population's nutrition status ever recorded, and what that means is that children are being starved at the fastest rate the world has ever seen. En efecto, el impedimento del ingreso de ayuda humanitaria ha comenzado a darle resultados a quienes apuestan al hambre. La hambruna empieza a ser un factor muy importante y hay niños que están muriendo de hambre en Gaza. Israel está matando de hambre deliberadamente a los palestinos, dice un experto en derechos humanos de la ONU. Ahora, ¿el mundo está viendo cómo los palestinos son sometidos al hambre deliberadamente? Sí, que algunos no lo muestren es otra cosa. El periodista Motasem Abdalul dice: encontré a este hombre recogiendo harina del suelo para alimentar a sus hijos que mueren de hambre. غزة فيش فيها أكل، إحنا بنطالب العالم الحر، موت واللي بنطخ واللي بنفقد. Y como pese a la censura de las redes, algunas imágenes se viralizan y generan indignación en los pueblos, algunos medios dominantes entran en acción. Presten atención a este titular del New York Times. El hambre acecha a los niños de Gaza. Esto justamente es algo muy común en los medios hegemónicos. En lugar de hablar de los responsables, los reemplazan por palabras genéricas como hambre, guerra o muerte. Pero se nota mucho, señores. No, New York Times, el hambre no acecha a los niños de Gaza como un depredador extraño y abstracto. Israel está optando por matar de hambre a los niños de Gaza bloqueando la ayuda. En este contexto de hambruna, en el que ya hubo antecedentes del ejército israelí disparándole a palestinos que buscaban para comer, es que sucedió la masacre de la harina. Al menos 100 personas fallecieron y otras 700 resultaron heridas en un ataque israelí perpetrado en un lugar donde cientos de residentes de Gaza se habían congregado para recibir asistencia humanitaria. Así comenzó la masacre, así dispararon los tanques de Israel contra miles de civiles palestinos desarmados y hambrientos. The Israelis started shelling and shooting everyone who was on the road. They opened fire randomly, killing innocent men and women in cold blood. Por supuesto que todo puede ser más siniestro aún, tratándose de un régimen que con todo el poderío y dinero que tiene no puede con la resistencia palestina. Vean lo que revela esta periodista. What happened and what the U.S. media definitely will not be reporting on is that actually the Israeli occupation forces suffered a defeat in another neighborhood of Gaza City called Zaytun, and they were forced to withdraw. And instead of just withdrawing, they took out their frustration by shooting on people who had been waiting since the night before for aid. Desde ya que de inmediato los medios afines al régimen israelí salieron de inmediato a minimizar lo sucedido. ¿Cómo? Evitando hablar del verdugo.
decenas de muertos durante la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza. Este modus operandi no es nuevo ni mucho menos, pero aunque resulte vergonzante, medios como la BBC siguen haciendo enormes esfuerzos por amortiguar el impacto sobre quienes dispararon. Vean. Más de 100 personas mueren en el norte de Gaza mientras esperaban la entrega de ayuda humanitaria en un incidente con soldados de Israel. Otra forma de minimizar el impacto negativo es mencionar a los responsables, pero hablar de suceso o de muertos y no de personas asesinadas a los tiros. Israel dispara a una multitud que trataba de coger comida en los camiones en Gaza en un suceso con decenas de muertos. Las principales organizaciones de noticias utilizaron titulares vagos para restar importancia al papel de Israel en la muerte de al menos 100 palestinos desesperados por recibir alimentos. Por su parte, el ejército israelí, que inventó lo de los bebés decapitados, que quiso esconder los asesinatos de civiles propios, que engañó a la prensa con historias de supuestas violaciones y que mintió sobre el ataque a hospitales, trató de evadirse nuevamente. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies. Si lo que dijo el régimen israelí fuera cierto, habría fallecidos en el hospital con signos de asfixia, pero no. Vean lo que revela el doctor Shaddallah Al-Shafi, jefe del departamento de enfermería del hospital Shifa. بخصوص ما يتداولها الإعلام الغربي حسب رواية إسرائيلية أن ما تم بسبب التدافع طبعا هذا كلام غير صحيح بالمطلق وهذه رواية كاذبة بالأساس وطبعا يفندها ما نشاهده من الإصابات الموجودة لم يصل لنا حالات أساسا بسبب اختناق أو بسبب جروح يعني اختناق ممكن يؤدي التدافع لاختناق جروح بسيطة كدمات لكن ما شاهدناه قذائف رصاص حفر في الجسم بسبب نوعية الرصاص طبعا رصاص دبابات. Pero ya sabemos que los hechos no son algo que le interese a la prensa dominante cuando se trata de repetir la narrativa israelí, ¿verdad? Más de 100 muertos en una estampida en Gaza tras el asalto a un convoy humanitario. El hambre y la desesperación pudieron contribuir a que se produjera una estampida en la ciudad de Gaza que terminó con más de un centenar de muertos y 700 heridos. Todo eso que tú ves en la televisión o lees en los diarios o en las radios es porque los periodistas levantan la información que les dan las agencias de prensa que ellos manejan. Entonces le mienten a la gente, la engañan, la manipulan. Parte de esa manipulación consistió justamente en la difusión de imágenes aéreas que el ejército israelí usó para apoyar su versión. Pero, ¿qué creen que pasó? Hasta la BBC lo tuvo que admitir. La cadena británica BBC revela que el ejército israelí publicó imágenes aéreas editadas para encubrir la masacre de La Harina que el ente sionista perpetró el jueves. Y como ya ha sucedido, cuando el régimen israelí se ve acorralado por los hechos, pero su versión falaz ya está esparcida en los medios occidentales, empieza a admitir su crimen, pero en una versión moderada. Israel primero negó su autoría y después admitió que había realizado disparos. Las autoridades israelíes, por su parte, admitieron que sus tropas abrieron fuego contra una multitud que, a su juicio, suponía una amenaza durante la distribución de alimentos. Efectivamente, aunque usted no lo crea, recurrieron a decir que se vieron amenazados por los palestinos. Y en el colmo del cinismo, dijeron que estaban allí para realizar una operación... Véanlo ustedes mismos. The IDF was there conducting a humanitarian operation to secure the humanitarian corridor and allow the aid convoy to reach its designated distribution points. Nuestros hijos se mueren de hambre y cuando salimos a buscar una bolsa de harina nos disparan. A todo esto, ¿cómo habrá reaccionado la comunidad internacional? A, ordenando una invasión sobre la entidad israelí, B, sancionando al régimen israelí, o C, vetando a los deportistas israelíes en las próximas competencias. Ninguna de las tres. Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU pidieron una investigación exhaustiva sobre el tema. Y pusieron cara de enojados y todo, ¿eh? Ahora, imagínense cómo reaccionarían si algo así ocurriese, por ejemplo, en Venezuela. Bueno, efectivamente hay antecedentes. Venezuela, 2 camiones con ayuda humanitaria fueron incendiados en la frontera con Colombia. Estados Unidos sanciona a funcionarios venezolanos por bloquear ayuda humanitaria. Luego se comprobó que aquella ayuda humanitaria había sido incendiada por opositores, pero no importa, las sanciones y la condena internacional llegaron igual. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no sanciona a Israel por bloquear la ayuda y masacrar a los palestinos? ¿Será por esto?
todas las bombas, recordémoslo, vienen de los Estados Unidos. Todas. 100% son fabricadas en los Estados Unidos. O sea que es un cómplice el gobierno del presidente Biden. Bueno, pero Biden quiere demostrar que también tiene su corazoncito y así como han arrojado miles de bombas sobre niños, mujeres y ancianos palestinos, ahora les arrojan ayuda desde el aire porque, claro, el bloqueo continúa. Estados Unidos ya comenzó a lanzar ayuda desde el aire en Gaza. Así lo afirmó el presidente Joe Biden 2 días después de que más de un centenar de palestinos murieran durante un reparto humanitario en la franja. Pero tal es la complicidad de Estados Unidos con el régimen israelí que en 2010 el régimen sionista también bloqueó el ingreso de ayuda humanitaria para los palestinos, cometiendo una masacre. Y el tío Sam también se tapó los ojos. Al menos 10 muertos en el ataque de Israel a una flotilla con ayuda humanitaria para Gaza. Israel trató de eliminar las pruebas del ataque a la flotilla de la Libertad. El gobierno de Netanyahu y Estados Unidos desacreditan el informe de la ONU sobre el asalto. Como podrán ver, el genocidio sobre Gaza no se consuma solo con los bombardeos o los disparos contra palestinos hambrientos. Se termina de consumar cuando los medios corporativos, en pos de seguir encubriendo a los responsables de esta barbarie, no llaman a las cosas como son. Esperamos, por supuesto, sus comentarios y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.